Continuamos aquí en el rumbo de la tarde. Esta es Rumba 98.5 y Premium 101.1. Y este es el maestro Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Bueno, hace un instante tuvimos una discusión aquí sobre el tema de la justicia y de las persecuciones condignas que tienen que realizarse en un país donde hay una pachanga en lo que respecta a la corrupción, un merengue frenético que no termina y que lo han bailado durante casi 20 años de manera impune dirigentes políticos, empresarios, oportunistas, periodistas bocinas que tienen una enorme cantidad de dinero. ¿Qué espera realmente la población con ansiedad que este gobierno realice? Yo me he estado preguntando muchas cosas alrededor del tema. He incluso intentado escribir un macro artículo en relación con lo que está ocurriendo ante la expectativa de un cambio de ruedas. El viernes hacía el símil con el poema de Bertolt Brecht sobre el cambio de rueda, de ese poema que era premonitorio, porque en la época en que Brecht escribe ese poema, en toda Europa se vivía ese espíritu acongojado de lo que se llamó la ascensión de los peligros. Esa ascensión de los peligros era la sensación de una catástrofe mundial que venía con la Segunda Guerra Mundial. Y se respiraba la atmósfera en el aire. Y distintas novelas, distintos pensamientos filosóficos, distintas posturas de indagación social arribaban siempre a la desolación de la inminencia de la guerra mundial. Y por eso se llamaba la ascensión de los peligros. Lo que realmente espera a este país es una justicia que no falle, una justicia sin excepción, una justicia que pueda extender el pendón de la justicia con la misma medida para todo el mundo. Realmente hay una enorme decepción en este país acumulado durante casi 20 años de agresión estructural. Porque la corrupción aquí era una corrupción proveniente de las definiciones estructurales del manejo del aparato del Estado, hasta el punto que la corrupción llegó a ser política de Estado en este país. Un ministro que manejaba los seguros, las importaciones, que se garantizaba sus propios negocios. Aquí la mayoría son proveedores. Donald Guerrero, ese que dirige un área económica, es un proveedor. El propio Gonzalo Castillo era un proveedor. Proveedores era José Ramón Peralta, que proveía de muchísimas cosas. El que trabaja en la CAS, eso va a haber que investigar lo que ha ocurrido en la CAS. Yo tengo documentos que me han llegado. Ese es un proveedor. Realmente era una ordalía de gente alrededor del Estado que lo que buscaba era chupar del Estado. Y los organismos contralores del Estado no aparecieron nunca. Jamás vimos actuar a la Cámara de Cuentas, jamás vimos el papel contralor del Senado de la República, jamás hemos visto el papel contralor de la Contraloría General de la Nación ni de la Cámara de Diputados. Todas esas instituciones fallaron olímpicamente y eran cómplices de un estado de cosas que era inenarrable, que no se podía ni siquiera imaginar que pudiera ocurrir en un país del siglo XXI, donde desde la presidencia de la República la corrupción era una política de Estado. Una política de Estado. Bueno, lo que ocurre en países sin instituciones como el nuestro es que una vez los partidos asumen el poder, el dilema de gobernabilidad versus la aplicación de la justicia termina imponiéndose la ideología de la preservación y la gobernabilidad. Y la justicia se va echando a un lado.
o se adultera, o se convierte en una justicia controlada, silente, una simulación de la justicia, porque lo característico del gobierno, de los dos últimos gobiernos del presidente Danilo Medina, era simular la justicia simulada, que según Platón es la peor de todas. La justicia simulada es la peor de todas las formas de aplicar justicia, decía el insigne Platón desde el mundo griego. Y aquí lo que hemos vivido es eso: justicia simulada con Odebrecht, justicia simulada con el SEA, justicia simulada con CORDE, justicia simulada con la ONSA, justicia simulada con con todo lo que ha ocurrido en este país, justicia simulada con Odebrecht, con Punta Catalina. Nosotros tuvimos aquí la semana pasada al administrador de Punta Catalina pintando un paraíso y angelitos administrando aquello. Lo cierto es que la gente lo que espera en este país es la realidad concreta, accesible, manejable, de derribar la impunidad de manera ostensible, concreta, verdadera. La continuidad de la impunidad es un peligro para la gobernabilidad en este país. Y esto tienen que estudiarlo muy bien lo que son dirigentes políticos del gobierno que va al poder, los dirigentes de alto nivel, el presidente de la República, la militancia del PRM. La continuidad de la impunidad es un peligro para la gobernabilidad. Y no hay más que estudiar el sentido del voto. ¿Por qué la gente votó masivamente? ¿Por qué ese fenómeno de que la gente le cogió las funditas, le cogió el salchichón, le cogió el pan, le cogió el arroz, le cogió los pollos, le cogieron la harina, le cogieron los sobrecitos de dinero? Y en los sectores más depauperados de este país, en los llamados sectores de bajo desarrollo humano, los índices de bajo desarrollo humano, en esas zonas el PLD solo ganó las elecciones en un solo lugar. Lo que quiere decir que pese a todo el clientelismo que se expandió en medio de esta singularísima campaña que acabamos de terminar, el peso del dinero, el peso de la manipulación, de la miseria, del hambre, de la ignorancia, no tuvo ningún resultado. Y ese fue el sentido del voto. El sentido del voto es la justicia. El sentido del voto es que la gente tenía un hartazgo de tanta indolencia y de tanto cinismo por parte de la justicia. El sentido del voto es recuperar la dignidad de un país a través de desterrar el encanallecimiento de la justicia. El sentido del voto en la sociedad dominicana es derrotar la impunidad que en estos años ha sobredeterminado todas las acciones de una sociedad de hipercorrupción en la que un grupo activo que manejaba y que maneja todavía hasta el 16 el poder, hacía lo que le daba la gana contando con una justicia complaciente que no le iba nunca a alcanzar ni siquiera la solapa del saco. Por eso tenemos que hablar con toda claridad y decir que el sentido del voto debía alertar las acciones de este gobierno que viene, que si no hay respuesta al reclamo de justicia de la mayoría, el dilema de gobernabilidad versus aplicación de la justicia se va a revertir y la gente va a salir a la calle, a las calles, a reclamar justicia. Porque ese fue el sentido del voto y ninguna otra de las conquistas que puedan haber a partir del resultado de las elecciones del 5 de julio se le puede poner al lado al sentido del voto, que es esencialmente una demanda de justicia
en este país. No lo olviden. No lo olviden. Argenis.